Calígula fue el tercer emperador del Imperio Romano. Nació el 31 de agosto del año 12 después de Cristo, en Antium, ahora conocida como Anzio, Italia. Nacido con el nombre de Cayo Julio César Germánico, el heredero imperial era el tercero de los 6 hijos supervivientes del matrimonio entre Germánico y Agripina la Mayor, nieta de Augusto. El nombre de Calígula era en verdad un apodo que le pusieron los soldados cuando acompañó siendo un niño a su padre en las campañas de Germania. Le apodaron Calígula Botita porque iba vestido con una versión en miniatura del traje de legionario, lo que años después le irritaría enormemente. Aunque su reinado como emperador duró solo unos pocos años, las historias sobre Calígula han perdurado, convirtiendo su nombre en sinónimo de libertinaje. En los últimos años de su vida, su comportamiento fue tan extravagante y extremo que muchos creen que sufría de demencia. Algunos aseguran que Calígula estaba loco, pero otros historiadores han teorizado que Calígula pudo haber sufrido de epilepsia, con el temor constante de sufrir convulsiones. Esta teoría se apoya en el hecho de que Calígula era conocido por hablar a la luna. Antiguamente se creía que la epilepsia era causada por los efectos de la luna. Otros historiadores teorizan que Calígula pudo haber sufrido de hipertiroidismo debido a su irritabilidad y a la forma en que fijaba su vista en la distancia. Calígula tenía solo 25 años cuando se convirtió en emperador de Roma en el año 37 después de Cristo, y en principio fue bienvenido al trono y un querido emperador. Concedió diversos galardones a los militares, eliminó los impuestos injustos y liberó a los que habían sido encarcelados injustamente. Organizó lujosas competiciones de carros, espectáculos de gladiadores y obras de teatro. Ordenó la recuperación de los huesos de su madre y de sus hermanos que colocó en la tumba de Augusto. Pocos meses después de convertirse en emperador, Calígula cayó gravemente enfermo. Se sospechaba de un posible envenenamiento. A pesar de que se recuperó de su enfermedad, parece ser que fue a partir de ese momento cuando comenzó a realizar todo tipo de locuras. Uno de los actos más atroces cometidos por Calígula fue autodeclararse Dios. Ordenó la construcción de un puente entre su palacio y el templo de Júpiter para poder reunirse con la deidad. Comenzó a aparecer en público vestido como varios dioses y semidioses como Hércules, Mercurio, Venus y Apolo. Según se informa, al reunirse con los senadores comenzó a referirse a sí mismo como un dios y se le reconoció en distintos documentos públicos. Calígula mandó retirar las cabezas de varias estatuas de dioses en varios templos y las reemplazó con la suya propia. Calígula envidiaba por su fealdad y su calvicie a todos aquellos hombres que tuvieran una poblada melena. Cuando se cruzaba alguno por la calle, ordenaba inmediatamente que lo rapasen. Prohibió bajo pena de muerte la palabra cabra, porque creía que se parecía a ellas, peludas y patilargas. Si alguien pronunciaba la palabra cabra en su presencia, era ejecutado de inmediato. Gastó todo el tesoro de Roma en un solo año, hasta 3.000 millones de sestercios. Las fiestas en la corte se convirtieron en fiestas de lujos, comida y prostitución, gastos que financiaba Roma, guerras interminables que causaban grandes gastos. Sus excesos eran increíbles. Mandó construir un barco con incrustaciones de piedras preciosas para sus paseos. Uno de sus vicios era ingerir perlas, las disolvía en vinagre y se las bebía. Calígula era un derrochador impenitente. Sus despilfarros llevaron a Roma a una profunda crisis económica y para intentar paliarla inventó toda clase de impuestos. Al quedarse sin dinero hizo que las prostitutas pagasen impuestos, pero fue más allá. Creó un prostíbulo en palacio, así que no cobraba impuestos porque él era el dueño del negocio. De esta forma solo se lucraba él. Para su caballo Incitatus ordenó construir un establo de mármol con un pesebre de marfil. El animal también fue dotado de grandes joyas. Lo nombró senador en un arranque de locura. Esta es una de las excentricidades más conocidas de Calígula, pero no es de las mayores. En su locura, cada vez que alguien se enriquecía más de lo normal, Calígula ordenaba al millonario que lo nombrase su heredero. Cuando alguien nombraba heredero al emperador, no vivía muchos días más desde ese nombramiento. De hecho, todos morían de forma inusualmente rápida. Calígula los mandaba asesinar y así todas las fortunas de Roma fueron a parar a sus bolsillos. En Roma, el pánico invadía la ciudad. Nadie sabía hasta dónde llegaría el demente imperator. En cualquier celebración,
elegía a la mujer de un amigo y mantenía relaciones sexuales con ella. Si no le satisfacía, obligaba a su amigo a que se separara de ella. Ordenó erigir una gran estatua en su honor y mandó que la vistiesen cada día del mismo modo que él, bajo pena de muerte para los obreros si no cumplían sus órdenes a la perfección. Una de sus distracciones en el circo acontecía con la llegada del verano y los días más calurosos. Ordenaba la retirada del toldo que protegía al público del sol. Así se deleitaba viendo las insolaciones e incluso como algunos cuerpos desmayados caían a la arena. También se divertía tirando joyas al público para provocar avalanchas que acababan con decenas de muertos. Quienes más lo sufrieron fueron sus propios familiares. Calígula no quería que nadie pudiese hacerle sombra. No estaba dispuesto a permitir que algún posible sucesor o candidato al trono pudiese conspirar contra él, así que se dedicó a eliminar a todos los miembros de su familia que considerase potencialmente peligrosos. Dado que las acciones de Calígula se hicieron cada vez más ofensivas, el pueblo de Roma comenzó a odiarlo, comenzando a desear deshacerse de él como líder. En un momento dado, Calígula declaró ante el Senado que abandonaba Roma para trasladarse a Egipto, donde iba a ser adorado como un dios. Casio Querea, miembro de la guardia pretoriana, comenzó a planear la muerte del emperador. El 24 de enero del año 41 después de Cristo, un grupo de guardias atacó a Calígula tras un evento deportivo. Fue apuñalado más de 30 veces y después de su muerte fue enterrado en una tumba poco profunda. Se comentaba que Querea había sido el primero en apuñalar a Calígula, uniéndose después otros a él. Su esposa y su hija también tuvieron la misma suerte. Después de su fallecimiento, el Senado intentó borrarlo de la historia romana, ordenando la destrucción de sus estatuas y restaurando la república. Sin embargo, el pueblo de Roma estaba enojado y exigió venganza contra los que asesinaron a su emperador. El tío de Calígula, Claudio, se convirtió en el siguiente emperador, ordenando la muerte de Querea y de cualquier otra persona que hubiese participado en su asesinato.